Tardes, buenas noches a todos los que se van sumando. Vamos a esperar unos minutitos a que ingresen todos y empezamos. Gracias por sumarse. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo ya. Bueno, si tienen ganas, antes de comenzar, les pedimos si nos pueden contar desde dónde nos están viendo, de qué ciudad, si son de Chile, del Estado Israelita de Chile, o de algún otro lugar. Prenden el micrófono, nos cuentan y después lo vuelven a apagar. A ver si nos quieren ir contando. Los que se van sumando, les pedimos si nos quieren contar de qué ciudad nos están siguiendo. La Plata, Argentina. De La Plata, Argentina. Bienvenido. Acá ahí dice Eva, pero veo, no sé si usted es Eva. El nombre. Ahí está. Eva. Hola. Muy bien, bienvenidos. ¿Quién más? Muchas gracias. Zuli nos quiere contar, a ver, ¿de dónde es? Acá tenemos Mirta. A Mirta la conozco, pero bueno, presentate, Mirta, ¿de dónde sos? Hola Paola, qué gusto nuevamente de encontrarnos. Yo soy de Santiago de Chile, estoy en el Estadio Israelita y feliz de hacer tour nuevamente, una semana más de tour. Ahora justamente que no podemos viajar, esta es la mejor manera. Y sobre todo visitar los lugares judíos, qué privilegio. Muchísimas gracias. Una gran admiradora, la verdad que te queremos mucho, gracias por seguirnos. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere presentarse, contarnos de dónde nos están mirando? Tienen que prender un minutito el micrófono. A ver si pueden, y si no, nos pueden escribir también por chat. Bueno, si no, vamos a ir empezando, así aprovechamos el tiempo. Bueno, mi nombre es Paola Salem, soy la fundadora de Turismo Judaico. Les quiero robar 2 minutitos del paseo virtual para contarles un poquito del proyecto de Turismo Judaico, porque es un proyecto bastante especial. Es un emprendimiento social, cultural, comercial, que está llevado adelante por miembros locales de las comunidades judías de toda Latinoamérica. Y nuestra misión tiene que ver con valorar, pero principalmente dar a conocer el patrimonio, la historia y la vida judía de las diferentes ciudades de Latinoamérica. Y también trabajamos en partnership, en asociación, con miembros locales de otras ciudades del mundo que hacen cosas similares. Pero básicamente en Latinoamérica ayudamos a desarrollar, digamos, estos paseos, este patrimonio de cómo mostrarlo. Y yo les dije recién que nosotros somos un emprendimiento social, ¿sí? Y esto es algo importante que quiero mencionar porque no es tan conocido en la modalidad en la que trabajamos. Nosotros funcionamos como una empresa social. ¿Qué significa esto? No somos una organización sin fin de lucro, pero tampoco somos una empresa en donde lo importante o lo más importante es lo lucrativo. Por un lado, es importante contarles que nuestra misión, ¿sí?, es una misión social, primordialmente, que tiene que ver con esto, con fortalecer la identidad judía a través de la preservación del patrimonio, de la historia, de nuestro acervo cultural. Pero además, para nosotros es súper importante conectar, ¿sí? Esta palabra, digamos, tan importante para nosotros que tiene que ver con conectar al viajero judío con las comunidades locales y con miembros de las comunidades locales, ¿sí? Porque para nosotros estas conexiones son sumamente importantes y potencian a todos los actores. Y en esto de potenciar a todos los actores, también contarles que la esencia de nuestro proyecto es en donde todos ganan, ¿sí? Un win-win se llama,
en donde tanto desde la misión social, pero también desde lo económico, porque todos los servicios que ofrecemos, los que son pagos, incluyen colaboraciones en los sitios judaicos que visitamos. Y de esta manera también podemos ayudar a las pequeñas comunidades que visitamos durante los paseos, que muchas veces estas colaboraciones son muy, muy útiles para ellos. Entonces, como les conté que somos una empresa, pero que estamos enfocados en lo social, es que a pesar de no poder trabajar mucho durante la pandemia, de no poder generar, digamos, lo que nosotros llamamos los paseos locales y generar ingresos durante la pandemia, es que igual decidimos continuar brindando contenido, brindando actividades y difundiendo nuestra misión. ¿Cómo lo estamos haciendo? Generamos 2 programas. Uno que es en YouTube, que son pequeños videitos en donde la gente puede, los pequeños de 10 minutos, pero donde la gente puede conocer y aprender sobre las comunidades judías en Latinoamérica. Y los Zoom Tours, que son estos que estamos haciendo hoy, en donde no solamente podemos conocer y aprender de la comunidad, sino que lo más importante, y es a lo que los voy a invitar hoy, es a dialogar, a intercambiar con nuestro guía, miembro local de la comunidad que presentamos. ¿Sí? Para nosotros es sumamente importante que ustedes puedan aprovechar este espacio para interactuar, preguntar y conocer sobre la comunidad de Recife que hoy nos va a presentar Marcos. Ahora en un ratito lo voy a presentar. Esta pantalla simplemente muestra todos los tours que tenemos presentados en YouTube, que la verdad que vale la pena. Y acá algunas de las ciudades que fuimos presentando en estos Zoom Tours. Le agradecemos nuevamente al Estadio Israelita muchísimo por el espacio que nos viene dando hace ya 2 meses presentando cada una de las ciudades. Hoy vamos a hacer uno de los últimos ciudades. Ahí está Marcos, que se va levantando la mano, muy bien. Y les quiero contar, él se va a presentar mejor de lo que yo lo voy a presentar, pero sí les quiero contar que Marcos es un joven miembro de la comunidad, súper involucrado, digamos, que participa en varios proyectos y organizaciones locales. La verdad es que Marcos se sumó al proyecto de turismo judaico hace no mucho, pero se involucró de lleno y la verdad que es un honor tenerlo en el equipo y poder contar con su pasión para presentarnos su ciudad, su comunidad. Recife, la verdad que tiene una historia increíble, tuve la posibilidad de conocer, es una de las comunidades o de las ciudades con más historia en toda la región, así que, bueno, espero que disfruten muchísimo de este paseo virtual. Tienen el chat para poder hacer preguntas, y si no, levantan la mano, y si no, para el final del paseo, la idea es poder generar un intercambio de preguntas entre todos. Marcos, bienvenido, así que bueno, te podés presentar, contarnos quién sos, y después vamos a empezar con algunas fotos y videos para contarle más sobre los lugares. Dale. Muchas gracias, Pau. Bueno, soy Marcos, tengo 28 años ahora, soy de Recife, aquí nací, viví en otros sitios, pero volví desde joven y me quedo por aquí, trabajo con nuestra escuela judía, después hablaré un poco más de ella, y con, no sé, varios otros proyectos en general en la comunidad, principalmente en la parte de educación. Y desde hace un año, empezamos esta conversa con el turismo judaico y me sale muy bueno poder hacer momentos como este con ustedes. Y vale, empezamos porque, como Pau dice, hablar de la historia de Recife y de la historia de la presencia judía en Recife no es poca cosa. Así que empezaré a compartir el video. Bueno, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Tranquilo? Vale. Entonces estamos hablando de Recife. Para los que no conocen, Recife es una ciudad litoránea en Brasil, una de las capitales más al este de Brasil. Y
además de ser una gran ciudad, actualmente podemos decir que es como que la novena en población en Brasil, la cuarta en importancia de jerarquía administrativa en el país, la más desarrollada en IDH y economía en el noreste de Brasil, pero también tiene una historia bastante más importante quizá de que su participación en la economía o en la estructura de Brasil actual, por justamente ser una ciudad de porto natural. Como pueden ver, aquí tienen la salida de un río gigante, muchísimo importante, que se llama Capibaribe, y que en esta salida del río al mar, hacia el mar, se hace un brazo natural de arrecifes, por esto el nombre de la ciudad, Recife, que permitió que los portugueses, cuando llegaron por acá, pudieran aportar con tranquilidad y seguridad para conocer, para descubrir el espacio de la naturaleza en Brasil. Entonces, desde el principio del proceso colonial, Recife se hizo muchísimo importante. Quizá la ciudad más importante o el espacio más importante, Pernambuco. Volvimos entonces muchísimos años. Estamos ahora hablando del siglo XVI. Brasil se dividió en regiones que se llamaban capitanías, y la primera más a se desarrollar principalmente fue la capitanía de Pernambuco. Pernambuco es el nombre del estado que hoy Recife es la capital. Aún Recife no existía en cuanto a ciudad. La primera ciudad fue Olinda, después hablamos un poco de ella igual. Pero bueno, estamos en este sistema de capitanías, y en esta capitanía en Pernambuco se empezó a desarrollar el sistema que va a ser la base de la economía de Brasil en los primeros 2 ciclos, que es el sistema de ingenios azucareros. ¿Lo comprenden, sí? Se plantaba la cana de azúcar, se cortaba la cana de azúcar, se hacía azúcar y se exportaba este azúcar producido en Brasil a toda Europa. Azúcar era una commodity extremadamente cara, especialmente en el principio del proceso, y por tanto fue muchísimo lucrativo a Portugal poder hacerlo acá en Brasil. En este principio ya podemos hablar de una importante presencia judía en Brasil. ¿Por qué? De hecho, estamos hablando de un periodo que en la península ibérica se pone el proceso de la Inquisición. Y durante la Inquisición, especialmente en Portugal, los judíos o fueron expulsados o convertidos a fuerza. Estos judíos convertidos a fuerza, nosotros los llamamos de nuevos cristianos. Porque se convirtieron al cristianismo, y la Inquisición les hacía vivir situaciones bastante desconfortables, ¿sí? No les dejaba salir tranquilos, vivir en paz, mismo si no seguían haciendo nada que fuera judío. Igual sus vidas no eran buenas, pero también existían bastantes nuevos cristianos que mantenían prácticas judías que las llamamos criptojudías, ¿sí? Un judaísmo escondido, secreto, que hacían en sus casas y nadie lo podía saber. Pero entonces, también estos criptojudíos, pero igual nuevos cristianos en general, eligen venir a colonias porque en las colonias sus vidas serían más tranquilas. Porque el hecho de salir de Portugal y vivir en una colonia, especialmente en el siglo XVII, no era nada fácil. XVI, XVII. Se tomaba mucho esfuerzo. No eran cualquiera los que venían porque necesitaban por alguna razón. Por tanto, muchos nuevos cristianos vinieron hacia acá y pudieron vivir, practicar su experiencia criptojudaica con un poco más de tranquilidad. Y tenemos noticias de sinagogas clandestinas, esnogas, como las llamaban, en varios espacios en Pernambuco. En uno de esos centros importantes, como les dice, era Olinda. Esa imagen es de Olinda, donde tenemos las primeras grandes construcciones en Pernambuco. Y al lado mismo de esta iglesia que ahí ven,
hay una casa que era de una señora que se llama Branca Díaz, y ella sabemos de varias historias que nos relatan que tenía en su pequeña iglesia, una iglesita en los fundos, un espacio que hacían servicios judíos, pero no era una sinagoga como la conocemos, pública, reconocida, aclarada, era secreta. Eso estamos hablando de los principios del siglo XVI, ¿vale? Entonces, esto es linda. Y Recife va a tener un otro capítulo en esta historia que va a cambiar completamente el futuro y la relación de la presencia judía en Recife, que es la llegada de los holandeses. No sé si lo saben, pero en el siglo XVII hay una ocupación holandesa en Brasil, que va a tomar Recife como su capital. ¿Por qué cambian las cosas? Porque para los holandeses, diferente de que en la península ibérica, ellos eran calvinos, eran protestantes, y en su relación con la tradición religiosa, aceptan, toleran otras denominaciones y otras religiones. Por tanto, los judíos en Ámsterdam tenían libertad religiosa, podían presentar al mundo en cuanto judíos, y de hecho muchos judíos, muchos de aquellos nuevos cristianos que tuvieron que se convertir forzadamente en la península ibérica, van a Ámsterdam y en Ámsterdam regresan al judaísmo y construyen en Ámsterdam una importante comunidad, porque también se tornaron personas más abastadas, trabajaban con comercio, y Ámsterdam va a ser un importante centro del comercio para todo el mundo en este periodo, y logran construir allá una comunidad tan fuerte que va a ser llamada de Jerusalén del Norte. Y es una historia bastante interesante. Podemos hablar un poco más de eso después si lo quieren saber con más profundidad. Bueno, estos judíos van a ser llamados especialmente pela UIC, pela Compañía de las Indias Occidentales, la compañía que estaba encargada de hacer la ocupación de Brasil por parte de los neerlandeses, por dos motivos. Bueno, el primero, porque eran comerciantes y esto facilitaría el desarrollo de la región, pero en segundo, eran descendientes o venían directamente de la península ibérica, especialmente de Portugal. Por tanto, hablaban portugués, podían se comunicar con más facilidad con los locales, y eso a los holandeses importaba muchísimo. Entonces vinieron favorecidos por la UIC para vivir en Recife, y en Recife construyeron una vibrante comunidad, que así como la comunidad de Ámsterdam va a ser llamada de Jerusalén del Norte, acá nosotros tuvimos una Jerusalén colonial, como un historiador, Reinaldo Weinfass, habla. Me parece un tema bastante interesante. Una Jerusalén colonial existió en Recife desde 1630. Bueno, entonces, de 1630 hacia 1654, tenemos presencia judía reconocida, pública, abierta en Recife. No solo presencia, pero vida. Construyeron toda una comunidad y toda una experiencia alrededor de esta comunidad. Figuras importantísimas como, por ejemplo, que ahí lo ven, Isaac Abu Abd la Fonseca, que fue un importante rabino, también descendiente de nuevos cristianos. Se convirtió en Ámsterdam cuando su familia llega a Ámsterdam. Tenía 7 años, vuelve al judaísmo y empieza sus estudios, se dedica bastante, va a ser un importante rabino también en Ámsterdam. Hace parte de la historia esto no es un capítulo tan bonito, pero bueno, interesa, de la excomunión de Spinoza, y en Brasil va a ser el más importante líder religioso de esta comunidad. En Recife va a escribir en hebreo, escribir en ladino y también en portugués, textos religiosos que hablan no solo de relaciones y referencias divinas, pero también de la experiencia cotidiana de las personas que por acá estaban. Escribe
al respecto de las relaciones y de las dificultades que van a aparecer cuando principie el proceso de la insurrección pernambucana y las luchas que van a pasar después. Y también es probablemente el responsable por mandar una pregunta a Tesalónica acerca de lo que los judíos en el hemisferio sur deberían hacer acerca de las rezas que cambian en verano e invierno, porque en el hemisferio sur hacemos lo opuesto, vivimos el contrario. Cuando en el hemisferio norte se pasa el verano, acá estamos en el invierno. Y manda esta carta a Tesalónica preguntando, inquiriendo al rabino de allá, lo que deberían hacer los judíos en el CIFE, porque se van a pedir shuva en la época que no deberían tener shuva. Esto es un problema, potencialmente. Y se decide una cosa en el medio del camino que igual también lo podemos investigar más a frente si lo quieren. Y bueno, hay un rabino, Camuvan, también va a haber una sinagoga. La sinagoga se va a construir y termina su construcción en 1641. Van a dar a esta sinagoga el nombre de Kahal Tzur Israel, Kahal de comunidad, sí, de Keilah, Sur, roca, pero también lo toman como referencia a Arrecife, sí, a los arrecifes, Israel. Entonces, la comunidad del Arrecife de Israel. Y esta sinagoga, más toda la calle en que se encontraba esta sinagoga, va a ser conocida como la calle de los judíos durante todo el periodo neerlandés en Recife, en Pernambuco, su ocupación en el noreste de Brasil. Estamos hablando de cerca de 25 años, no es tanto tiempo, pero es tiempo suficiente para que esta marca se quede hasta hoy en día, especialmente arquitectónicamente hablando y urbanísticamente también. El diseño de toda la ciudad vieja de Recife es bastante parecido con lo que se puede ver en Ámsterdam y en otras ciudades importantes hoy en día de Holanda. Bueno, pero como ya les dije, esta historia se termina. Hay la insurrección pernambucana, los portugueses retoman todo el espacio, toda la región, y los judíos, su mayoría, vuelven a Europa. Una parte pequeña sale con su barquito hacia el norte y sigue después de Curazao hacia colonias neerlandesas en la América del Norte, a llegar y ocupar y habitar y vivir en Nueva Ámsterdam, que hoy en día la conocemos como Nueva York. Ahí ven una imagen de Nueva York de estos tiempos, aún colonia neerlandesa. Esta es la sinagoga de Nueva York, que fue construida por descendientes de estos judíos, que solo para que lo comprendan, judíos sefardim, que fueron convertidos forzadamente en Portugal, salieron a Ámsterdam, en Ámsterdam volvieron al judaísmo, de Ámsterdam vinieron a Recife, de Recife a Nueva York. Y ahí pueden encontrar en las paredes textos escritos en portugués, referencias de nombres sefardim, de personas que incluso aquí tenemos también referencia en nuestra sinagoga. Bueno, un poco de esta seña. Y, naturalmente, para que la vean un poco mejor, la Kahal Tzur Israel. Una otra curiosidad que me parece importante traer, la calle se llamaba Calle de los Judíos. Después de la salida de los judíos, van a cambiar su nombre para Calle del Bueno Jesús. Y bueno, esto un punto. Otro punto es que en el año pasado, Architectural Digest, que es una publicación americana, hizo una lista de las calles más bellas de todo el mundo y tomó esta calle como la tercera más bella de todo el mundo. Entonces, ahí está la primera sinagoga de las Américas y del hemisferio sur. Hay una placa, una referencia para esto que les dice del cambio de los nombres, solo para que la vean. Aquí. Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus. Y adentro lo pueden ver el espacio como más o menos lo estaba, las paredes como fueron excavadas y descubiertas, para que sepan, la historia de esta comunidad fue perdida como que casi completamente por cerca de
400 años, que es mucho tiempo. Nadie sabía que se pasó esto de que existía una comunidad judía activa en este periodo de la colonización en Brasil. Hasta que un historiador pernambucano llamado Gonçalves de Melo empezó a estudiar, pesquisar, vio en los textos y las atas de la UIC, que era excelente en mantener todas las fechas y todos los nombres perfectamente listados, que judíos tenían venido a Recife y empezó, por tanto, a hacer esta pesquisa que permitió en la década de 1990 las excavaciones que reencontraron la sinagoga. ¿Cómo sabemos que era la sinagoga? El punto clave de esta descubierta arqueológica, ahí está, este pozo. ¿Por qué? Bueno, un pozo que se quedaba a menos de 5 metros del río. ¿Por qué una persona tiene un pozo a menos de 5 metros de un río de agua corriente? Para hacer una mikve. Vinieron rabinos, checaron, verificaron, se acordó que de hecho no existía otra posible explicación. Todos sabían que por allá debería existir una sinagoga. Bueno, aquí está la sinagoga Cajal Sur Israel, lo que por lo menos puedo presentar a ustedes en este espacio, ¿sí? Y hoy en día sirve tanto como sinagoga, pero también como museo que cuenta esta historia de esta comunidad, de este periodo de presencia judía en Brasil, en Pernambuco especialmente, y artefactos que pudieron ser encontrados durante el proceso arqueológico de excavación. Los móviles, ¿sí? El Arona Kodesh, la Bimá, no nos quedaron informaciones de cómo eran, pero sacamos referencia de la sinagoga sefaradí de Ámsterdam, que fue construida como que unos 40 años después, pero por personas que eran de la misma comunidad, de la misma tradición, así que entendemos que llevan la misma referencia. Bueno, esto es una historia. Pulamos ahora para el siglo XX, y esta otra historia me parece que conocen por lo menos las grandes pinceladas que la hacen existir, que es la historia de la inmigración ashkenazí. La inmigración ashkenazí también llegó a Recife, también por los motivos que les movilizó llegar a toda la América Latina, a todas las Américas. No sé si lo saben, pero en Brasil generalmente llegaron un poco después, porque el primero elegían ir a Estados Unidos, a Argentina, hasta que se llegaron las cotas de inmigración, entonces tendrían que encontrar destinos distintos. Recife no fue para la mayoría el último destino, pero para muchos judíos que llegaron a Recife fue el primero. ¿Por qué? Porque era el puerto más al noreste de todo el país. Entonces llevaba menos plata y menos tiempo llegar hasta Recife. Así que muchos llegaban a Recife, se quedaban en Recife por un tiempo, puede ser para sacar más plata y poder seguir viaje, mismo a Argentina o principalmente en este caso São Paulo, Río de Janeiro, otros centros mayores en población judía en Brasil. Estamos, por tanto, hablando de una comunidad que de verdad gana tamaño en la década de los años 20, ¿sí? Antes de eso era como que menos que 10 familias que aquí vivían, pero ya en la década de 20 van a construir un centro comunitario, una escuela, un cementerio, naturalmente, y otras instituciones más volvidas a las prácticas culturales. Vamos a tener un grupo de deporte que va a competir en fútbol. Vamos a tener un importante grupo de teatro yiddish que va a se presentar en los grandes teatros de Recife incluso, y nuestra escuela. La escuela empezó en 1918, así que en 2018, hace 2 años, hizo 100 años de actividad. Fue reconocida por la CONIB, la Confederación Nacional Israelita de Brasil, como la escuela a más tiempo en actividad de Brasil, la escuela judía con más tiempo de actividad en Brasil, la única centenaria hasta hoy.
Ahí tienen un cartaz del grupo de teatro que está escrito en yiddish y se mostraban y hacían las piezas en yiddish mismo en los grandes teatros de Recife. Y bueno, hoy en día tenemos una comunidad que se desarrolló de esta historia. Estos judíos que llegaban vivían en un espacio distinto, no conocían esta historia de los judíos del periodo colonial, sí, como les dice. Eligieron vivir en cierto del centro comercial de Recife, que se llama Boa Vista, el nombre del barrio. Después, cuando se tornaron personas más ricas, con más plata, eligen espacios más bien localizados de Recife para vivir. Imagino que esta historia es igual por todos los destinos en América Latina. Sí, llegan primero a este espacio más comercial, después a hogares más de habitación, y se espallan por toda la ciudad. Tenemos hoy, esto vuelvo después, sí que hay la pantalla con todos los datos más específicos de institucional y todo esto. Ahí la entrada de nuestro colegio y centro. Hoy en día tenemos las dos instituciones en el mismo edificio. Y también me parece interesante puntuar que con este retorno, este regreso académico a la historia de los judíos que aquí vivían en el periodo colonial, también logró acontecer en Recife especialmente un regreso de una historia compartida sobre lo que pasó con los judíos que por acá se quedaron y volvieron al cristianismo, ¿sí? Pero mantuvieron ciertas prácticas criptojudías. Esta historia hoy da cuerpo al movimiento que conocemos como Bnei Anusim, ¿sí? Los que se reconocen en cuanto descendientes de judíos convertidos forzadamente en el periodo de la Inquisición o en el periodo de la retomada, de la insurrección pernambucana. Y hay historias fantásticas, ¿sí? De ciudades enteras en el interior de Pernambuco que tienen como práctica enterrar sus muertos en un manto y no en, ¿cómo se dice?, ataúdes, ¿sí? O de poner velas, de acender velas en la sexta fe, en el viernes, y ponerla en un armario para que no lo sepan, ¿sí? O de dar un beso en los pies del santo que se quede en la entrada de la casa, o de hacer un pan trenzado en el viernes. Bueno, hay tantos relatos que es difícil igual traer todos. Y además, esto también me parece una cosa interesante. En este año vamos a hacer nuestro 20º, ¿cómo se dice eso? 29º. 19. No, 29. 29. Bueno, este número, 29º, Festival de Cultura Judía, que lo hacemos en la calle que elegimos como espacio para celebración de nuestra cultura y tradición, es la calle de los judíos, la histórica calle de los judíos del periodo colonial, ¿sí? Y llevamos comida, danza, canciones, hacemos arcadá, todo lo que pueden pensar, ahí la sinagoga por detrás. Y bueno, me parece que como una presentación así del general la tenemos. El único que quería acrecentar ahora al final es un poco sobre esta chica, esta persona. Clarice Lispector, probablemente el nombre más importante de la literatura contemporánea brasileña. Ya murió, pero su influencia en el movimiento y en el feeling, el sentido de la literatura contemporánea en Brasil es sentida hasta hoy y reconocida internacionalmente igual. Y bueno, Clarice Lispector nació en Hungría, vino a Brasil cuando tenía 2 años, llegó primero en una ciudad más chica cercana de Recife que se llama Maceió,
porque su familia era muchísimo pobre, entonces no lograron quedar en Recife, llegan en el puerto de Recife, más van a Maceió para vivir, y 3 años después, creo que 5 años después, con un poco más de dinero, logran volver a Recife, y Clarice va a pasar sus primeros años, su infancia y su adolescencia, en esta ciudad, en la comunidad judía de acá, que vivía cerca de Boavista, como lo dice, en el alrededor de una plaza que se llama Maciel Pinheiro. Y de allá Clarice va a tener diversas experiencias que después en su vida va a relatar en sus textos. Y acerca de eso quería hoy encerrar trayendo para ustedes esta presentación un texto corto de ella. Me quedó muy difícil elegir qué texto leer, así que les voy a ofrecer 2 y me dicen lo que prefieren. Igual les voy a pedir a Paola y quien está organizando que puedan compartir con ustedes los textos para que después puedan leer. Uno de ellos me llega de un lugar más personal y otro habla de un elemento cultural pernambucano bastante importante que aún no hablé, que es el carnaval. Entonces, ¿quieren el personal o el carnaval? ¿Pueden decirnos sus opiniones por micrófono o por chat? Bueno, vamos a empezar con el carnaval, elijo yo. Dale. Ahí va. Y después el otro. Les pido perdón porque español no es mi primera lengua, entonces perdón también a Clarice porque lo voy a leer en español, más igual espero que les puedan sentir. De estos del carnaval, Clarice Lispector. No del último carnaval, pero no sé por qué, me transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas donde revoloteaban despojos de serpentinas y confeti. Una que otra beata, con la cabeza cubierta por un velo, iba a la iglesia, atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue al carnaval, hasta que llegase el próximo año. Y cuando se acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la agitación íntima que me invadía? Como si al fin el mundo, de retoño que era, se abriese en gran rosa escarlata, como si las calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué las habían construido, como si voces humanas cantasen finalmente la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval era mío. En la realidad, sin embargo, yo poco participaba. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfrazado. En compensación, me dejaban quedar hasta las 11 de la noche en la puerta, al pie de la escalera del departamento de 2 pisos, donde vivíamos, mirando ávidamente cómo se divertían los demás. 2 cosas preciosas conseguía yo entonces, y las economizaba con avaricia para que me durasen los 3 días. Un atomizador de perfume y una bolsa de confeti. Se está poniendo difícil escribir, porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón al constatar que, aún incorporándome tan poco a la alegría, tan sedente estaba yo, que en un abrir y cerrar de ojos me transformaba en una niña feliz. Y las máscaras. Tenían miedo, pero era un miedo vital y necesario porque coincidía con la sospecha más profunda de que también el rostro humano era una especie de máscara. Si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta, al pie de la escalera, de pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo interior, que no estaba hecho solo de duendes y príncipes encantados, sino de personas con su propio misterio. Hasta el susto que me daban los enmascarados era, pues, esencial para mí. No me disfrazaban. En medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, a nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña. Pero yo le pedía a una de mis hermanas que me rizara esos cabellos lacios que tanto disgusto me causaban, y al menos durante 3 días al año podía jactarme de tener cabellos rizados. En esos 3 días, además, mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha,
yo apenas podía con las ganas de salir de una infancia vulnerable y me pintaba la boca con pintalabios muy fuerte, pasándome el colorete también por las mejillas. Entonces me sentía bonita y femenina, escapaba de la niñez. Pero hubo un carnaval diferente a los otros, tan milagroso que yo no lograba creer que me fuese dado tanto. Yo, que ya había aprendido a pedir poco. Ocurrió de la madre de una amiga mía, había resuelto disfrazar a la hija y en el figurín el nombre del disfraz era Rosa. Por lo tanto, había comprado hojas y hojas de papel crepé de color rosa, con las cuales, supongo, pretendía imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta, yo veía cómo el disfraz iba cobrando forma y creándose poco a poco, aunque el papel crepé no se pareciese ni de lejos a los pétalos. Yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos que había visto jamás. Fue entonces cuando, por simple casualidad, sucedió lo inesperado. Sobró papel crepé, y mucho. Y la mamá de mi amiga, respondiendo tal vez a mi muda llamada, a mi muda envidia desesperada, o por pura bondad, ya que sobraba papel, decidió hacer para mí también un disfraz de rosa, con el material sobrante. Aquel carnaval, pues, yo iba a conseguir por primera vez en la vida lo que siempre había querido. Iba a ser otra, aunque no yo misma. Ya los preparativos me atontaban de felicidad. Nunca me había sentido tan ocupada. Minuciosamente calculábamos todo con mi amiga. Debajo del disfraz nos pondríamos un fondo de manera que, si llovía y el disfraz llegaba a derretirse, por lo menos quedaríamos vestidas hasta cierto punto. Ante la sola idea de que una lluvia repentina nos dejase, con nuestros pudores femeninos de 8 años, con el fondo en plena calle, nos moríamos de vergüenza. Pero no, Dios iba a ayudarnos, no llovería. En cuanto a que mi disfraz solo existiera gracias a las obras de otro, tragué con algún dolor mi orgullo, que siempre había sido feroz, y acepté humildemente lo que el destino me daba de limosna. Pero ¿por qué justamente aquel carnaval, el único de disfraz, tuvo que ser melancólico? El domingo me pusieron los tubos en el pelo por la mañana temprano, para que en la tarde los rizos estuvieran firmes. Para tal era la ansiedad que los minutos no pasaban. Al fin, dieron las 3 de la tarde, con cuidado, para no rascar el papel me vestí de rosa. Muchas cosas peores que me pasaron ya las he perdonado. Esta, sin embargo, no puedo entenderla ni siquiera hoy. Es irracional el juego de dados de un destino. Es despiadado. Cuando ya estaba vestida de papel crepé todo armado, todavía con los tubos puestos y sin pintalabios ni colorete, de pronto la salud de mi madre empeoró mucho. En casa se produjo un alboroto repentino y me mandaron enseguida a comprar una medicina a la farmacia. Yo fui corriendo, vestida de rosa, pero el rostro no llevaba aún la máscara de muchacha que debía cubrir la expuesta vida infantil. Fui corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, confeti y gritos de carnaval. La alegría de los otros me sorprendía. Cuando horas después en mi casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó, pero algo había muerto en mí. Y como en las historias que había leído, donde las hadas encantaban y desencantaban a las personas, a mí me habían desencantado. Yo no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Bajé la calle. De pie, allí, no era ya una flor, sino un pensativo payaso de labios encarnados. A veces, en mi hambre de sentir el éxtasis, empezaba a ponerme alegre, pero con remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y volvía a morirme. Solo horas después llegó la salvación, y si me apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que necesitaba salvarme. Un chico de 12 años, que para mí ya era un muchacho, ese chico muy guapo, se paró frente a mí y con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad me cubrió el pelo y alació de confete. Por un instante permanecimos enfrentados, sonriendo sin hablar, y entonces yo, mujercita de 8 años, consideré durante el resto de la noche que al fin alguien me había reconocido. Era así una rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir para cerrar en un ratito una pantalla con una síntesis un poquitito de la comunidad actual
Y vamos a aprovechar también este momento para pedirle si quieren prender los micrófonos y hacer preguntas, porque bueno, ya nos queda poquitito tiempo y así aprovechamos antes del cierre para que podamos generar este intercambio y algunas preguntas. Claro. Así que... Bueno, algo de estos datos, en Recife nunca tuvimos más que 2.000 judíos, pero en los tiempos esto cambia de significatividad, ¿sí? En el periodo holandés, neerlandés, 2.000 judíos quería decir 40% de la población libre de todo el sitio holandés en Brasil. Hoy en día es cerca de 1%. Tenemos como que 1.500 judíos, 4 sinagogas que funcionan, una de ellas la Cajal, otra un Chabad, otra la sinagoga que fue construida por estos judíos Ashkenazim, y una otra en el colegio, que hoy en día también la utilizamos. Tenemos 2 cementerios judíos, un más antiguo, otro más nuevo. Los nombres son estos, el antiguo y el nuevo. Un colegio judío, un movimiento juvenil, ya tuvimos a Shomer Hatzair, hoy en día apenas Abonim Dror, un club deportivo, y de hecho esto de Kasher es un poco más difícil de lograrlo por acá, pero como tenemos Chabad, siempre hay posibilidad y él se fija de se preocupar con esto. Si hay alguien que come Kasher en la comunidad, lo podemos arreglar, ¿sí? Es posible hacerlo. Ahí va, buenísimo. Bueno, voy a empezar yo con una pregunta y bueno, les vamos a decir a todos, pedir a todos si se quieren prender sus micrófonos. Ahí va. Bueno, yo te hago una pregunta. De la nueva ola migratoria que hubo, sí, digamos, antes, en 1900 o años antes, ¿solamente Ashkenazí o también hubo alguna ola sefaradí que también sucedió en otros países de la región? En nuestro caso, justamente por eso de ser una comunidad más chica, los que se quedaron por acá no eran simplemente Ashkenazim, pero Ashkenazim de Besarabia. Y probablemente porque ya tenían contactos por acá, ¿sí? Entonces, un amigo manda la carta a otro y dice, aquí me logré quedar, llega el amigo, puede tomar un cuartito en los hondos de la casa del otro y así se construye la comunidad, ¿sí? Por acá se quedó principalmente los judíos de Besarabia. Los otros que vinieron a Recife y sí llegaran, generalmente continuaban sus viajes después a otros sitios. Está bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de los presentes? Pueden hacerla por chat o pueden prender un minuto el micrófono si quieren. ¿Alguno de los presentes? Voy a hacer una segunda pregunta yo entonces. ¿Cuál es la relación? Vimos que nos mostraste sobre el Festival de Cultura Judaica que hacen en la calle. ¿Cuál es la relación de la comunidad judía con, digamos, la comunidad de Recife, con la gente en general? Y si hubo en algún momento alguna situación de antisemitismo o hay más una fraternidad, digamos, de convivencia. La convivencia en general, desde la llegada de estos judíos ashkenazim, fue siempre muy buena acá en Recife. Y nosotros creemos que hay en alguna dimensión un vínculo que se produce por hecho de este histórico de pasado, ¿sabes? Y se siente acá en cierto nivel que la cultura judía también es responsable por la construcción de la cultura local, ¿sí? Y este diálogo en muchos momentos lo puedes ver, por ejemplo, en la música hay canciones tradicionales que suenan igual a canciones judías, ¿sí? A música judía. Hay melodías, hay el uso de símbolos, la Maguen David aparece en todo el nordeste como un símbolo que hace parte de la cultura local, no es una cuestión importada de los judíos, ¿sí? Entonces, me parece que hay una relación de más proximidad, una relación más cercana y más tranquila. Y en general, los judíos en Brasil fueron bien recibidos, ¿sí? Y como acá no logramos ser
una mayor comunidad, como en São Paulo, en Río de Janeiro también, ánimos más afectados, negativos, no lograron venir, ¿sí? Bueno, bárbaro. Bueno, ahora sí tenemos que ir terminando y dejando, aprovechamos de vuelta a preguntar si alguien más. Sí, Mirta. No, Paola, Dale. quería preguntar si los judíos en Recife están integrados con la sociedad, con el país, si ocupan algún cargo público en el gobierno, en la municipalidad. Sí, me parece que completamente somos una comunidad bastante abierta. Tenemos no sé cómo se dice esto en español, acá lo llamamos vereador, que la persona que actúa en la Cámara de Diputados Municipal, ¿sí? Que es de la comunidad, Priscila Krause, su nombre. La familia Krause tiene un histórico de actuación política más directa. Hay otras personas también que ya actuaron, ya estuvieron más involucradas en esto. Mi madre ya actuó en un tiempo como funcionaria de la municipalidad, también en la parte de salud, que es psicóloga. Y tenemos una relación buena en general. En este año hicimos por la primera vez un ceremonial por el Día de Memoria a las Víctimas del Holocausto en la Municipalidad de Recife, que fue lindo. Y siempre hacemos actividades también que nos aproximan de estas instituciones más oficiales. De hecho, la fecha del Festival de Cultura es una data del calendario oficial de la ciudad, ¿sí? No es algo que hacemos porque lo queremos. Está reconocido que siempre el tercer domingo de octubre se hace el Festival de Cultura Judía en la calle. Entonces, Muchas gracias y te felicito, Marco. Fantástica, fantástica tu tour y todo lo que nos explicaste. Aprendimos muchísimo. Así que muchísimas gracias. Ojalá muchas algún día gracias. pueda conocer Recife. Ojalá. Bueno, vamos a finalizar porque, bueno, ya se nos va terminando el tiempo y tenemos que dejar la sesión para otra actividad, pero bueno, queremos volver a agradecerle al Estadio Israelita por darnos el espacio, por darnos la oportunidad de poder presentar estas maravillosas historias que nos conectan desde nuestras raíces. Quiero agradecer enormemente a Marcos, la verdad que es un placer escucharte desde la historia, la pasión y desde también tener una cara joven y alguien involucrado, digamos, en esto, digamos, Ledor Vador, las generaciones que nos continúan y que también, digamos, se involucra en la historia. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Y bueno, los queremos invitar, vamos a dar por finalizado también el ciclo de charlas de viajes virtuales. En este momento, la verdad que recorrimos un montón de ciudades, así que por ahora vamos a dar por finalizado, vamos a contarles si volvemos a hacer alguna otra oportunidad, presentación de otras ciudades. Seguramente vayamos presentando otras ciudades en otros programas específicos, como está Mirta acá, digamos, no vamos a contar, pero vamos a visitar otra ciudad, un destino nuevo de secreto para uno de los grupos también del Estado israelita. Y si están interesados en conocer más ciudades, también estamos dispuestos a organizar charlas grupales para grupos determinados que les pueden contar a otros conocidos, sea en español, portugués en este caso, o en inglés. La semana que viene, por Sukkot, lo que, digamos, nos propusimos es ofrecer tours todos los días en inglés, donde la gente pueda inscribirse para conocer el destino y la comunidad de distintas ciudades. Así que si ingresan a nuestra web o a nuestra Facebook, Instagram, van a poder conocer la programación de Sukkot, donde todos los días vamos a estar visitando, haciendo 2 o 3 tours por día para que conozcan. Sí, Marcos. Una mínima cosa que me olvidé completamente y me quedo como un tonto porque lo olvidé. En este año, Clarice Lispector iba a completar 100 años. Así que no es también de hecho, de nada que la traje para hablar de ella. Sí, perdón, solo esto. No, está perfecto. Por eso su homenaje.
con el cuento hermoso que nos trajiste. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Shana Tova, Umetuká a todos. Gracias. Chao, gracias. Shana Tova. Shana Tova.